Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno que están acá, muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión académica del día de hoy. Hoy tenemos la fortuna, la oportunidad de poder hacerlo fuera del hospital, poder hacerlo en este bonito lugar. Y además con un tema muy interesante, un tema que nos atañe directamente, pero por diversas circunstancias no lo abordamos con la seriedad y con la importancia que se requiere. Entonces, para eso, el día de hoy tenemos un ponente de lujo, el doctor Fernando García Frade Ruiz. Nos honra con su presencia, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Él nos va a hablar sobre el tema de prevención de trombosis venosa profunda, algo que por el tipo de cirugía que manejamos en el hospital, pues es algo que tenemos día a día, sin embargo no lo vemos ni le damos el seguimiento que requiere, en fin. Ahorita la plática va a ser para ver todos estos aspectos que son bastante importantes cuanto a prevención, tratamiento, seguimiento, etcétera, etcétera. El doctor Fernando García es médico internista del Hospital Ángeles del Pedregal. Él es autor de varios libros, entre ellos está el Manual de Trombosis y Terapia Antitrombótica y además Nuestra Salud en sus Manos. Entonces, doctor, por favor. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Beringer y es un placer para mí poder estar con ustedes. Probablemente ya nos habíamos visto en algunos otros eventos académicos, como estas unas pláticas de trombosis, que aunque pues soy internista me toca ver de todo, como ustedes lo saben, ¿verdad? Cardiología, pulmón, próstata, cerebro, etc. Pero bueno, el tema de trombosis fue desde que era recién, hace pocos años que salí. Un tema que me apasionó y pues de ahí ya vino todo esto de querernos meter un poco más en la coagulación sin ser hematólogo y reunir todos los temas que conciernen a la trombosis en un solo libro para empezar, ¿no? Facilitarnos el entendimiento de la coagulación, que no es tan complejo como parece, es más complejo el sodio y los electrolitos y esas otras cosas, pero pues simplificarlo y tener a la mano pues trombosis fuera el nivel que fuera, ¿no? Pues queríamos estudiar EBC, teníamos que ir a agarrar un libro de neuro, y si queríamos estudiar entonces trombosis venosa profunda teníamos que ir a tomar un libro de angiología, que pocos hay, y si queríamos ver tromboembolia pulmonar pues tenía que ser un libro de neumo, etcétera. Bueno, a ver, lo más fácil, vamos a reunir en un solo libro que no tenemos, todo lo que abarca el fenómeno trombótico, y es así, pues bueno, como finalmente ha avanzado en los últimos años el conocimiento y el entendimiento de la coagulación y cómo se forman los trombos, etcétera, y un poco más allá de la teoría de Virchow, ¿no? Cómo pasamos de ahí. Y bueno, pues finalmente en los últimos años pues vienen nuevos anticoagulantes, junto con todos esos avances en el conocimiento a nivel molecular de la coagulación. Entonces el caso es que la trombosis pues, se ha hecho un tema apasionante hoy día. Y es de lo que quiero que platiquemos rápidamente. No nada más de lo que concierne al fenómeno trombótico en ortopedia, porque pues sería algo, creo, muy limitado, sino pues dar una visión mucho más amplia de lo que es el fenómeno trombótico y cómo desde el punto de vista quirúrgico y ortopédico pues tiene suma importancia y por qué todos estos nuevos anticoagulantes se han estudiado y utilizado en ortopedia. Entonces, estas pláticas no es venir a... Mi intención no es venir a mostrar gráficas y lo que vemos siempre en todas las pláticas de medicina, ¿no? Para ver gráficas, ahí están los artículos, están publicados desde el año 2007, cuando tengamos oportunidad, no sean cerca de las 10 de la noche, ni miércoles después de haber trabajado, los podemos leer con calma, no porque hayamos escuchado una gráfica, ¿no? En una plática vamos a recetar un producto, no es cierto, y menos un anticoagulante. Entonces la intención de la plática es, bueno, dar como un panorama más amplio de realmente cuál es la importancia de la prevención de trombosis en nuestros días y cuáles son los productos que hoy día tenemos como alternativas y qué es lo que tenemos que evaluar de cada uno de ellos para poderlo recetar. Esa es la intención de la plática, la cual va a ser muy rápida porque sé que tienen hambre. Entonces,
El fenómeno trombótico pues, constituye el resultado de un sinnúmero de desencadenantes comunes en la actualidad, todos los que ya sabemos, ¿no? Que si el obeso, que si el reposo, que si la cirugía mayor, que si el embarazo, el puerperio, sobre todo, que predispone a fenómenos trombóticos, el uso de anticonceptivos orales, terapia hormonal sustitutiva, los viajes prolongados que se pusieron de moda, que hoy ya sabemos que no son mayores factores de riesgo, que no hay que anticoagular a los pacientes, solamente usen sus medias, siempre y cuando se suban a un camión, avión, burro, etcétera. Igual o mayor 8 horas, o sea que vayan sentados, no necesariamente tiene que ser avión, etcétera. En fin, todas esas, pero sumado a padecimientos quizá aún desconocidos por la ciencia, colocan a la enfermedad trombótica como una de las principales causas de muerte. Fíjense, curiosamente, una de las principales causas de muerte en países del primer mundo y en países subdesarrollados como el nuestro. Entonces, y causas desconocidas aún por la ciencia, pues aquí se colocan un sinnúmero de trastornos genéticos, mutaciones genéticas de la coagulación. Pues hoy día tenemos la facilidad y el entendimiento de poder estudiar a fondo un paciente. Es decir, si hoy día llega a urgencias una paciente de 26 años que había iniciado hace 2 meses a tomar anticonceptivos orales y llega con la pierna con aumento de volumen, eritema, enrojecimiento, ¿no? Bueno, pues alegro sabemos que es una trombosis venosa profunda. Antes nos quedábamos hasta ahí, se anticoagulaba por 3 a 6 meses y tal. Hoy día llega esta paciente, la vemos clínicamente, vemos que es una trombosis venosa profunda y sabemos que esta mujer tiene un trastorno genético de la coagulación, hasta no vemos solo lo contrario. Que la mayor incidencia de trombosis van a venir a los 6 meses que siguen después del inicio de terapia hormonal y que por frecuencia, pues esta mujer puede tener una mutación del factor 5 de Leigh. Entonces, desde urgencias le mandamos pedir su perfil de trombofilia, y ya tenemos los laboratorios que nos hacen este tipo de estudios aquí en México, entre los que se incluyen anticuerpos antifosfolípido, mutación del gen de protrombina, etcétera. Pero por frecuencia va a ser una mutación del factor 5 de Leigh, ¿no? ¿Y de qué sirve hacer el diagnóstico tan específico en esa paciente? Finalmente, 2 semanas después vamos a tener los resultados de mutación y me dice ahí que sí tiene mutación del factor 5 de Leigh. Pues que esta mujer que hubiera quedado anticoagulada por 3 a 6 meses, hace unos años, y hubiéramos quitado el anticoagulante, hoy día con la mutación, sé que está en riesgo de hacer eventos trombóticos, que ahorita fue una trombosis venosa profunda, pero que puede ser una tromboembolia pulmonar fatal el día de mañana, una trombosis venosa cerebral, etc. Y que es una paciente que debe quedar anticoagulada de por vida. Es decir, la oportunidad de poder hacer hoy día diagnósticos precisos, finos, sí cambia la terapéutica de los pacientes y entonces nos permiten hacer una medicina preventiva mucho más amplia. Esa es la importancia, como este ejemplo del fenómeno trombótico, y así podríamos enumerar un sinnúmero de enfermedades que hoy día sabemos que predisponen al fenómeno trombótico. Entonces, constituye una de las principales causas de muerte, tanto en México como en el resto del mundo, sin respetar desarrollo económico, ni infraestructura en los servicios de salud, ni nada. Es la causa más común de muerte en Estados Unidos, ya sabemos que allá cuantifican todo. Entonces, bueno, pues bueno, 2 millones de personas mueren al año a causa de un fenómeno trombótico, pero otras 2 millones tienen eventos trombóticos que no mueren, a manera de EBC isquémico, a manera de infarto agudo del miocardio. Hoy es trombosis, sí es trombosis sobre una placa aterosclerótica, pero es finalmente un evento trombótico. Principal causa de muerte en todo el mundo, el infarto agudo del miocardio. Entonces, si vemos la tabla de mortalidad en México, bueno, primera causa de mortalidad en México, diabetes mellitus. Yo no conozco muchos pacientes que mueren por diabetes. Por complicaciones de la diabetes, sí. Por diabetes misma, pues solamente que lleguen cetoacidosis o hiperosmolar, no va. Entonces, causa más frecuente de muerte en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, infarto agudo del miocardio. Entonces, ponen segunda causa de muerte en México, infarto agudo del miocardio. Entonces, primera y segunda causa de muerte, infarto agudo. Tercera causa de muerte en México, EBC isquémico. Entonces, es decir, mueren más personas en el mundo de eventos trombóticos que de infecciones, que de VIH, que de cáncer. Principal causa de muerte de un paciente con cáncer a nivel hospitalario, tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, así podríamos ir en esencia a la pirámide de la mayoría de las enfermedades que constituyen problemas de salud pública mundial, y el fenómeno trombótico estaría presente en la mayoría de ellos. Esto es la importancia. Entonces, todo este avance en el conocimiento, como el ejemplo que acabamos de poner, nos permite hacer el diagnóstico en aproximadamente 80-90% de los pacientes. Van a tener una etiología definida. Entonces, el mismo ejemplo, ¿no? Si llega un paciente de 75 años con el mismo evento de trombosis venosa profunda, con o sin tromboembolia pulmonar, pues hoy ya se
ponen en los libros como un solo capítulo, porque finalmente pues, la forma de diagnosticarla es casi la misma. Lo más importante, el tratamiento es el mismo, entonces se llama enfermedad tromboembólica venosa, e incluye trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, ya no se suelen dividir. Entonces viene un paciente de 74 años con trombosis venosa profunda, con los síntomas de embolia pulmonar. ¿Cuál es la importancia de este paciente hacer un diagnóstico específico? Pues que puede ser la manifestación paraneoplásica de un cáncer de próstata, por ejemplo, en un estadio 1. Entonces este paciente, desde que lo veo en urgencias, puede cambiar el panorama. A él no puedo no pedirle de primera instancia un perfil de trombofilia como en la mujer del caso anterior, pero sí le pido desde que estoy haciendo su biometría hemática, química sanguínea, dímero D, ya para que se lo pido, ¿no? Si clínicamente está ahí el diagnóstico. Pero bueno, si le pido un dímero D, etcétera, al mismo tiempo le estoy pidiendo un antígeno prostático específico, porque si sale elevado, pues a lo mejor lo diagnosticamos en un estadio 1, cuya primera manifestación fue una trombosis venosa profunda, ¿no? Como sucede en la mayoría de los casos de pacientes de esta edad, y nada más. Si yo escaneo al paciente, no encuentro cáncer en ningún lado, y no encuentro evidencia de la trombosis venosa profunda, sé que es un paciente con muchas probabilidades de desarrollar entonces una enfermedad oncológica en los siguientes 6 meses. Y es un paciente que entonces cada 3 meses le voy a estar haciendo un monitoreo. Cáncer no es frecuente en los hombres en nuestro medio, próstata, entonces pues cada 3 meses le puedo estar haciendo un antígeno prostático específico. Y en el 10% de los casos de trombosis venosas profundas de origen desconocido suelen ser enfermedades neoplásicas ocultas, por ejemplo. Entonces, esa manera de poder deducir rápidamente por dónde puede estar la causa de la trombosis y no solamente dejarlo como un diagnóstico, porque sería un diagnóstico incompleto, junto con la venida, repito, de estos nuevos anticoagulantes, pues se ha convertido en algo indispensable que debemos de manejar todos los especialistas. Acabo de mencionar causas ginecológicas, causas oncológicas, causas quirúrgicas, causas que involucran a medicina interna, causas que involucran a todos, ¿verdad? Entonces, pues todos los médicos deben estar involucrados con este tema. No nos va a dormir, obviamente, con lo que es la cascada de la coagulación, simplemente saber que existe una fase plaquetaria y que existe una fase plasmática de la coagulación. Como sabemos, suceden de manera simultánea, aunque de manera didáctica siempre se nos enseñó que primero una y después la otra. En realidad están sucediendo al mismo tiempo. Y que la importancia de esto es saber que los medicamentos que actúan a nivel plaquetario, antiagregantes plaquetarios, ¿no? Aspirina, clopidogrel, ticagrelor, muchos más intravenosos, no tienen absolutamente nada que ver con un medicamento que actúa a nivel de la fase plasmática de la coagulación, que se llaman entonces anticoagulantes. Lo que quiere decir que entonces la aspirina, que es un antiagregante plaquetario y que va a funcionar en la enfermedad aterosclerótica hasta hoy día, porque el siguiente paso de estos anticoagulantes es que van a desplazar a los antiagregantes, ya enseñaremos por qué. Pero la aspirina, entonces, que prevé aquí que se forme un trombo sobre una placa aterosclerótica rota, fisurada, etc., no va a prever trombosis pura en el paciente que va a cirugía ortopédica, por ejemplo, ni va a evitar trombosis en el paciente con mutación de factor 5 del aire, ni va a evitar trombosis en el paciente que va a una cirugía mayor. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la aspirina es antiagregante plaquetario, entonces no es suficiente para evitar la formación de un trombo, que es lo que yo llamo trombosis pura, ¿ok? Para dejar más clara esta diferencia. Y los trombos puros pueden formarse en la circulación venosa o en la circulación arterial. Ejemplo, fibrilación auricular, ¿no? Se va por una arteria, se va a hacer en cualquier otra parte de la columna. Bueno, esta diferencia es muy importante para empezar por aquí, ¿no? Y quitar esos grandes mitos que tenemos de que un antiagregante me deja más tranquilo como médico para evitar trombosis con menor riesgo de sangrado. Pues claro que tiene menor riesgo de sangrado porque no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Bueno, entonces, la fase plasmática de la coagulación ya sabemos que involucra dos vías: la vía intrínseca o de contacto, la vía extrínseca dependiente de un factor tisular, que es un fosfolípido que está en todas las membranas celulares. Cada vez que se rompe una célula se expone el factor tisular y entonces se echa a andar la fase extrínseca, la cascada de la coagulación. Intrínseca, extrínseca, reacción 1 o reacción 2, etcétera, como deseemos llamarle. Y se van a unir entonces todas ellas en una vía común, que es la activación de factor 10. Lo importante de esto clínicamente es que la vía intrínseca se mide a través del TPT, la vía extrínseca clínicamente es lo que medimos con el TP,
la vía común, que es con la activación del factor 10, que lleva a la activación de protrombina a trombina. Aquí no se ve, cambia los colores el proyector. Pero la trombina, que está aquí, es muy importante porque al mismo tiempo es un fuerte agonista plaquetario. Recuerden que les dije que se llevan al mismo tiempo las dos reacciones, plaquetaria y plasmática. Entonces la trombina, por un lado, activa más plaquetas para que se adhieran entre sí, y por otro lado, es una pieza clave en lo que es la fase plasmática de la cascada de la coagulación, convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno finalmente está circulando todo el tiempo por el torrente sanguíneo. Hoy día se empiezan a medir niveles de fibrinógeno, y entonces se ve que los que vivimos en grandes ciudades contaminadas, como la nuestra, tenemos más altos niveles de fibrinógeno, por lo tanto podría ser una trombofilia secundaria. Entonces tenemos mayor riesgo de trombosis, etc., pero todavía no se establece cuál es el nivel de corte. En fin, entonces todo esto, repito, ha avanzado mucho, pero el fibrinógeno se convierte en fibrina, y la fibrina va a formar un tapón como de gel sobre el tapón plaquetario que se formó en la reacción previa. Finalmente, pues es aquí en donde este monómero de fibrina va a llevar a la reparación del vaso sanguíneo, a que disminuya evidentemente la hemorragia, etc. Pero al mismo tiempo un sistema fibrinolítico, lisis, va a romper ese coágulo, y al romper este coágulo de fibrina se van a formar sustancias de degradación, que es lo que conocemos como dímero D, ¿verdad? Entonces el dímero D, ¿qué traduce? El dímero D no traduce más que el paciente tiene un coágulo y que está actuando el sistema fibrinolítico sobre ese coágulo. Ahora, clínicamente, ¿en dónde está el coágulo? Si el paciente llega con dificultad respiratoria, voy a pasar por mi casa, le tomas un dímero D, sale elevado, ¿qué tiene? Tromboembolia pulmonar. Solamente sirve entonces para el paciente que viene de su casa. Porque si el paciente evidentemente acaba de salir de una cirugía, pues no nos sirve para nada el dímero D, porque se va a elevar, ¿no? Porque obviamente se echó a andar el sistema de la coagulación. Si el paciente tiene neumonía, tampoco sirve, se va a elevar el dímero D por la neumonía. Es decir, es un reactor de fase aguda, ¿no? Pero si viene de su casa, pues no tiene por qué tener un reactor de fase aguda. ¿Estamos? Entonces, para eso no sirve. Es decir, si el dímero D es negativo, sé que el paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Tiene infarto agudo del miocardio, busca la otra causa de disnea, pero no tiene trombosis. Si el dímero D está elevado, bueno, puede reforzar la sospecha diagnóstica, pero hasta ahí. Todo esto es importante porque finalmente es lo que utilizamos en la clínica, y que entonces ningún tipo de coagulación me sirve para medir el grado de acción plaquetaria. Si el paciente toma aspirina Protect todos los días como prevención de enfermedad cardiovascular, etc., y va a ir a una cirugía, pues yo sé que la vida media de la aspirina, la acción de la aspirina, pues va a ser por 12 a 15 días, porque inhibe de manera irreversible las plaquetas. Una plaqueta vive de 12 a 15 días. Entonces, si va a ir a una cirugía electiva, no, espérate, suspende la aspirina, pero mejor en 2 semanas, ¿no? Si quiero saber entonces qué tanto tiene acción sobre la función plaquetaria, entonces hacemos un tiempo de sangrado. El tiempo de sangrado es el que va a medir la función plaquetaria, el cual puede estar en rangos normales, no obstante el paciente tome aspirina, porque no le inhibe por completo. Y si está tomando clopidogrel, entonces hay que suspenderlo y programar la cirugía 7 días después. ¿Para qué? Pues para evitar hemorragias innecesarias. Si el paciente tiene que ir a una cirugía de urgencia, pues ya sabemos que podemos utilizar, en caso de sangrado, pues, medicamentos que revierten esta acción, como es la desmopresina intravenosa. Bueno, entonces, aquí les pongo estos, que es antiagregantes plaquetarios, para saber entonces que estos no tienen ninguna prevención en lo que es la trombosis pura. Inhibidores indirectos de la trombina, pues bueno, aquí están. ¿Qué vamos a platicar? Pues ya amplia experiencia con heparina no fraccionada, con heparina de bajo peso molecular, con la parinox, una heparina sintética, utilizar estos soluciones. ¿Pero por qué la menciono? Porque vienen todas las guías. Y antagonistas de la vitamina K. Bueno, aquí la realidad, hablando de ortopedia, es, como vamos a ver más adelante, pues una vasta experiencia con el uso de heparina de bajo peso molecular, pero realmente poco uso de lo que es los antagonistas de la vitamina K, como tromboprofilaxis en el paciente que va a cirugía ortopédica mayor. Es decir, pocos pacientes se van a su casa después de un reemplazo total de cadera o de rodilla con antagonistas de vitamina K, por lo difícil que es para empezar a anticoagularlos, ¿no? Ya vamos a olvidarnos de las interacciones. Para empezar, pégale al INR.
y está posoperado, ¿no? Y se sobreanticoagula las primeras 2 semanas, como siempre nos pasa. ¿Quién se espanta? Pues uno, ¿no? Estás el sábado en la noche, te vas al cine con tu familia y resulta que es el día que el paciente podía hacerse el TPE de control o podían ir del laboratorio a su casa a hacer el TPE y te marcan entonces el sábado en la tarde para decirte que tienen un INR de 7. Pues muchas gracias, ya te he hecho perder el día, ya te saliste del cine, ya estás preocupado, suspende el medicamento, no lo vas a revertir porque realmente no tiene antagonista y su único antagonista se llama plasma, ¿verdad? Entonces, pues por un INR de 7 no le vas a decir que se vaya al hospital a ponerle un plasma. Porque si creen que el antagonista es vitamina K, pues siempre nos engañaron. Porque el antagonista tarda 72 horas en actuar, pues ya no fue tan antagonista, ¿verdad? Si la vida media del producto es de 46 horas, ¿no? Nos sale mejor suspender el medicamento en 42, 46 horas, ya no tengo efecto de la cumarina, y por el contrario, el ponerle vitamina K pues tarda 72 horas en incorporarse a nivel hepático para sintetizar factores de vitamina K dependientes, entonces ya no fue tan antídoto, ¿no? Como siempre lo habíamos estudiado. Entonces, todas estas cosas es cuando dicen, oye, pero no hay antídoto para los nuevos anticoagulantes. Oigan, tenemos antídoto para heparina de bajo peso molecular. Nos preocupa tener antídoto. Hemos utilizado ampliamente dosis fijas, está padrísimo, a comparación de la heparina no fraccionada. Sabemos que 40 miligramos son preventivos y si no, pues veamos anticoagulación formal. Oye, pero qué miedo, ¿y no vamos a poder medir el nivel de anticoagulación con estos nuevos productos? Pues lo medimos con heparina no fraccionada, con enoxaparina, ¿no, verdad? ¿Cuántas veces hemos mandado a medirle a nuestros pacientes antifactores activados? Pues nunca, ¿no? Porque ni lo hacen en México. O a poco si lo estamos mandando para saber qué tan anticoagulado está, ¿no? Bueno, pues es que, ¿por qué? Porque fueron una de las ventajas pues, de pasar de una heparina a otra, ¿no? Bueno, pues una de las ventajas hoy día de pasar de una heparina, que es picar al paciente a algo oral, pues siguen siendo las mismas. No monitoreo a través del laboratorio, dosis fijas, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, hablar de los nuevos productos, pues no es hablar de rivaroxaban, ni de dabigatran, estamos hablando aquí de inhibidores directos del factor desactivado. Y una pregunta también constante. Oye, el hecho de que actúen a nivel del factor 10 los hace más seguros, más efectivos, etc., etc., que ser un inhibidor de la trombina, no, pues quién sabe. O sea, por cuestión fisiológica, pues no, porque uno actúa a nivel distinto de la cascada, de la fase plasmática de la cascada de la población, no lo hace más efectivo ni más seguro que otro, para nada, ¿no? Eso ya se verá clínicamente, face to face, etc., que no los hay. Pero todos estos son inhibidores, o sea que miren todo lo que se viene, ¿no? Apixaban, que ya tiene resultados en grandes estudios, etc., ya lo vamos a mencionar en las guías, que lo vamos a tener ya el año que entra aquí en México. Edoxaban, aprobado en su comercialización en Japón para cirugía ortopédica mayor. Todos han estudiado cirugía ortopédica mayor, ¿no? Cadera, rodilla y después en pacientes con fibrilación auricular no valvular, y todos ellos estudian hoy día la enfermedad coronaria. ¿Por qué siguen ese orden? Pues porque son subpoblaciones importantes, ¿no? A nivel mundial. Entonces son grandes grupos de pacientes con alto riesgo de trombosis y por eso todos se han estudiado. Pero bueno, no nos va a poner más Petrixaban en fase 2 de estudio, eliminación biliar, que podría ser la única opción en pacientes con falla renal, porque si lo analizamos, pues no tenemos anticoagulantes para pacientes con depuración de creatina menor a 30, no existe. Como el anuncio, no existe. Igual, o sea, si me dicen enoxaparina, pues no hay dosis. ¿Cuál es la dosis para un paciente con depuración de creatina baja? No hay, lo tienes en terapia intensiva, intubado, etcétera, pues no hay una dosis fija, les pones 20 miligramos al día y después sangra. Me dirían warfarina, sí, warfarina sería el anticoagulante de elección de nuestros pacientes, mas sin embargo con un black box, porque dice precaución, entonces pues tampoco, pues no hay. Y una contraindicación, sí, porque también hablo, usar con precaución, usar con precaución un anticoagulante, pues siempre lo uso con precaución en quien sea, ¿no? Usar con precaución quiere decir contraindicado. Entonces, están contraindicados todos los nuevos en pacientes con depuración de creatinina menor de 30, tan. Oye, pero ¿qué importancia tiene? Pues qué importancia que ese paciente que hubiera cirugía, hay que medirle primero la función renal antes de darle la anticoagulante, ¿vale? Entonces el viejito con fractura de cadera, que aparte llegó deshidratado porque lo dejaron fracturado en su casa 3 días y yo, ¿no? Y no tomando ni una gota de líquido y nada, pues o sea, ni se la midas, seguro es menor a 30, por el simple sencillo hecho de que está deshidratado, ¿no? Entonces primero le hidratamos, le medimos la función renal y después le damos el anticoagulante, porque como vamos a ver,
una población especial para darle dosis distintas son disminución de la población de creatinina. Entonces, un foco que quiero que se lleven hoy a casa es, antes de dar anticoagulantes nuevos, midamos la depuración de creatinina, la función renal, para que no tengamos sangrados que no deseamos. ¿Ok? Porque si tiene menos de 30, ya la estamos ahí regando con la dosis. Entonces, inhibidores directos de la trombina, pues bueno, tenemos el dabigatran. El dabigatran es un profármaco oral, es un potente inhibidor directo de la trombina. Entonces, si se fijan, trombina es un fuerte agonista plaquetario y por otro lado es una pieza clave en la fase plasmática de la coagulación. Sin embargo, clínicamente no se ha visto que tenga mayor relevancia en cuanto a la fase plaquetaria. ¿Por qué? Porque existen muchos agonistas plaquetarios, no solamente la trombina. Que tiene un inicio y fin de acción rápidos. Lo más importante, tiene una excreción renal del 80%. Por eso insisto en medir la función renal a nuestros pacientes antes de darles el medicamento. Que tiene una vida media de 14 a 17 horas, importantísimo. Puede no ser importante sabernos la vida media de la mayoría de los productos que utilizamos. Por ejemplo, ¿cuál sería la vida media del omeprazol? Que cuando no lo recetamos una vez al día, ¿no? A todos los pacientes así como de cajón. Pues puede no importar, ¿no? La vida media de un antibiótico como el levofloxacino, bueno, pues igual si se lo diste cada 12 horas en lugar de cada 24, no pasa absolutamente nada, de todas maneras se va a curar de la amigdalitis, etc. Pero un anticoagulante, ojo, un anticoagulante sí tenemos que saber la vida media, porque como vamos a ver son distintas dosis, distintas indicaciones para ortopedia que para fibrilación auricular, por ejemplo, hasta el momento, porque obviamente vendrán más indicaciones en un futuro a corto plazo. Entonces, de los anticoagulantes sí tenemos que saber la vida media para comprender cada cuánto y qué hacer cuando un paciente está sangrando con un determinado anticoagulante. Entonces aquí es importante saber que tiene una vida media de 14 a 17 horas, que no tiene interacción con alimentos y que tiene una baja interacción con medicamentos. Y pues obviamente esto es una gran diferencia con la acenocumarina, de la cual no voy a hablar en este momento, porque acenocumarina se utilizaría más en pacientes con anticoagulación a largo plazo, como son los pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Pero no en pacientes que se van a anticoagular por corto plazo, como es en la cirugía ortopédica. Sin embargo, es una gran diferencia con la acenocumarina. ¿En dónde actúan a nivel de la cascada de la coagulación todos los productos que acabamos de mencionar? Vale. Lo más importante, tiene una eliminación renal y no se metaboliza a través del CYP450, lo cual pues, obviamente le genera una menor interacción. Entonces, bueno, finalmente en Boehringer se lleva a cabo un programa que es el programa Revolution, en donde, pues aquí están todos los estudios que se han hecho en cirugía ortopédica, repito, publicados desde el año 2007, el estudio RELY, que es en fibrilación auricular, publicado en el New England en el 2009, el estudio RECOVER, que es en pacientes con trombosis venosa establecida, 2.500 pacientes, que para mí fue el estudio parteaguas, porque aunque no es una indicación, ojo, utilizar dabigatran en pacientes con trombosis establecida, sí es un estudio en donde se comparó versus warfarina en pacientes ya no como prevención, en pacientes con trombosis establecida, ¿verdad? Y no mostró inferioridad versus warfarina. Entonces, pues, para mí es un estudio muy importante que evidentemente genera confianza en el producto. Bueno, estudios en prevención secundaria y el RIDEM es un estudio en enfermedad coronaria que ya está en fase 3. Entonces, finalmente en cirugía ortopédica pues, están los estudios RENOVATE, aquí publicado en el Lancet, el estudio REMODEL, igual publicado en Hemostasis en el 2007, y en este se compara entonces dabigatran versus enoxaparina subcutánea, 40 miligramos para la prevención de enfermedad tromboembólica venosa, luego de la cirugía de reemplazo total de cadera, y este estudio fue exactamente igual, pero en reemplazo total de rodilla. En estos estudios se involucraron finalmente 3.500 pacientes y 2.000 en el caso de rodilla, y se comparó dabigatran 150 miligramos versus 220 contra enoxa, y las mismas dosis en este caso de rodilla, y los estudios pues, duraron un seguimiento de 3 meses. Repito, ahí están los estudios, los podemos bajar para analizar
con calma. Lo importante es que fueron estudios de no inferioridad. Entonces, al ser primero, para mostrar superioridad versus el gold standard, primero hay que mostrar no inferioridad, ¿no? Y después, a través de unas cosas estadísticas que yo no manejo, me aburren, no me gustan, muestran superioridad. Entonces, aquí lo importante es que mostró no inferioridad. Entonces, estos dos estudios, la tasa de incidencia de sangrado fue sustancialmente baja, 1.3-1.5%, lo que significó un hallazgo importante de este nuevo anticoagulante. Ambos estudios mostraron una buena tolerancia del medicamento. No hubo elevación de las enzimas hepáticas. Oye, ¿por qué todos estos nuevos anticoagulantes se meten con las enzimas hepáticas? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que el primero de ellos, Cimelagatrán, fue maravilloso, mostró una inferioridad versus enoxaparina, una inferioridad versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular, y fue retirado del comercio en Europa en el año 2006 por una alta hepatotoxicidad. Entonces, por eso todos estos productos, un perfil de seguridad, evidentemente, primero es la hemorragia, el segundo es elevación de las enzimas hepáticas, el tercero es infarto agudo al miocardio. Entonces, aquí en cuanto al análisis de seguridad, sugiere que no hubo evidencia durante el periodo de seguimiento en el paciente que manifestaron un efecto de rebote con la terapia anticoagulante, ¿verdad? Una vez que suspendieran el producto, es decir, no había una mayor incidencia de eventos trombóticos. Las conclusiones de estos estudios en ortopedia es que en pacientes sometidos a reemplazo total de cadera, ambas dosis del inhibidor directo, dabigatran, suministrado por un promedio de 33 días, fue tan eficaz como la enoxa, para la prevención de embolismo con un perfil de seguridad similar, ¿verdad? Entonces, bueno, mostró no inferioridad versus enoxaparina en estos pacientes, con una baja tasa de sangrado comparado con la heparina de bajo peso, y no mostró diferencias en cuanto a la incidencia de elevación de enzimas hepáticas, infarto agudo al miocardio, etc. Bueno, en cuanto al reemplazo total de rodilla, fue exactamente la misma metodología de estudio, repito, y mostró, pues de la misma forma, no inferioridad suministrado por 6 a 10 días versus enoxaparina para la prevención de enfermedad tromboembólica venosa, con los mismos parámetros de seguridad, y no mostró diferencias en la incidencia de elevación de las enzimas hepáticas, y demostró una baja tasa de sangrado, que es lo que a nosotros nos podría ocupar. Ahora, para mí lo importante es que hace más de 3 años, cuando me tocó dar esta plática igual a colegas de ustedes, amigos ortopedistas, hace más de 3 años, bueno, pues hasta aquí nos quedábamos, ¿no? Bueno, pues estos son los estudios, pues vamos a ver, y ¿no? Pues ya, pues sí, todo padrísimo de la coagulación, y vamos a hacer prevención, y entonces, pues al mismo tiempo teníamos que hablar de las medias antitrombóticas, que son medias no vendas, ¿verdad? Nunca he leído vendas, pero son medias que deben de dar una presión a nivel del tobillo de 25 a 30 milímetros de mercurio para realmente favorecer el retorno venoso. Eso es la prevención. Más compresión neumática intermitente, entonces tenemos una que es a nivel del pie, nada más para aumentar el flujo venoso a nivel plantar, y que no tiene diferencias con las de pierna completa, que antes no sabíamos cuánto tiempo había que dejarla para que realmente fueran efectivos, que en las últimas guías que salieron hace 3 meses de ACCP nos dicen que por lo menos hay que dejarlas 14 horas al día, si no, no sirve para nada. Bueno, entonces tenemos las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Entonces, ¿qué paciente debe recibir nada más medias? ¿Qué paciente debe recibir medias más compresión neumática? ¿Qué paciente debe recibir medias, compresión neumática y terapia farmacológica? Entonces hay que estratificar a los pacientes de acuerdo al riesgo de trombosis. Y esto no solamente con el paciente que va a cirugía, sino todo paciente que se ingresa al hospital. Entonces, la Joint Commission, que es aparentemente pues, en base a los lineamientos a los cuales los hospitales hoy día en México deben apegarse para sacar la certificación, nos dice que cuando el médico interno, etc., quien sea, llega y hace la historia clínica del paciente, debe de ir aunada a una certificación de riesgo de trombosis venosa profunda, junto a la historia clínica, para que el médico tratante sepa entonces si dejar a su paciente con medias, porque cuando no hay que darles nada hay que ponerles medias, ponerlos a caminar, a cuál hay que ponerle compresión neumática, y qué paciente debe de recibir terapia farmacológica preventiva. Entonces, en base a esa estratificación de riesgo, habría que llevar a cabo
nuestro tratamiento. Lo más importante, esto es en términos generales, no nos preocupemos. Cirugía ortopédica mayor, que es reemplazo total de cadera de rodilla, alto riesgo, ¿no? Bajo riesgo, es leve, moderado, alto. Alto. Y es alto porque no existe altísimo. Alto junto con paciente con cáncer. ¿Tanto? Ya, así de sencillo. Está padre, ¿no? Así, en el terreno de la ortopedia. No hay que estratificar tanto al paciente. Es alto. Tanto como el paciente con cáncer de páncreas metastásico. Eso es para causa de muerte de estos pacientes trombosos. Entonces, igual, cirugía ortopédica mayor, alto riesgo. Y ya de ahí podemos tomar las derivaciones que ustedes gusten y manden, porque finalmente pues, estos nuevos productos no están indicados para otro tipo de cirugía ortopédica que no sea la mayor. Pero finalmente, no importa la edad, Ahora, ¿por qué es altísimo? Ustedes imagínense que no sabemos realmente lo que puede tener detrás nuestro paciente, ¿no? Vamos a considerar que es una paciente aparte con una mutación genética, que no son tan raras. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues quién sabe, ¿no? Aquellas que van a cirugía de apéndice, de lo que sea, no digan de ortopedia, pues entonces el riesgo es muy alto en un paciente normal. Pues, ¿cuándo van a ser normales o cuándo van a tener factores agregados que nosotros no tenemos ni idea como médicos? Pues quién sabe. Entonces, en ese grupo finalmente de pacientes, la dosis recomendada de dabigatran va a ser en cirugía ortopédica mayor, es de 220 miligramos una vez al día, es decir, 2 cápsulas de 110 miligramos. Se inicia el día de la cirugía con la mitad de la dosis de 110 miligramos de 1 a 4 horas después de la cirugía. Y a partir de ahí se continúa con la dosis completa. Entonces, todo paciente que sea menor de 75 años, que tenga una depuración de creatinina igual o mayor a 50, esta es la dosis. En los estudios que acabamos de mencionar, el promedio de tiempo fue de 3 horas después de la cirugía. Siempre que hay una adecuada hemostasia, pues le indicas el medicamento, punto. Bueno. De ahí cierto temor que, pues, ¿cómo le vamos a iniciar la enoxaparina? Vamos a esperar unos 12 a 24 horas después de la cirugía, ¿no? Pero, bueno, aquí ya tenemos una hora establecida, ¿no? No es el gusto del cliente, sino ahí está, 1 a 4 horas, ok. Lo importante es que si el paciente tiene 75 años o más, es una subpoblación especial y entonces hay que reducir la dosis a 150 miligramos al día, es decir, 2 cápsulas de 75 miligramos. Si el paciente tiene entre 30 y 50 de depuración de creatinina, igual, se reduce la dosis a 150 miligramos. Si el viejita tomaba amiodarona antes de la cirugía, la dosis se reduce a 150 miligramos una vez al día. Punto. Son las únicas 3 subpoblaciones especiales en las cuales hay que disminuir la dosis de 220 a 150 miligramos al día. ¿Ok? Esto es importante en términos de que los cardiólogos, en fin, internistas, etcétera, que ya utilizamos el producto para fibrilación auricular, a veces, oye, ¿qué confianza puede generar como autopista utilizar estos productos? Pues la confianza de que el cardiólogo lo deja para sus pacientes el resto de su vida. Y como vamos a ver, aquí son 30 días. Pues eso a mí se me genera confianza como médico, porque les digo que no. A través de estos años, como ahorita les voy a mencionar las guías, medicamento de primera elección paciente con fibrilación auricular no valvular, las últimas guías canadienses, europeas, mexicanas, del ACCP, etc. Dabigatran, primera opción, mejor que warfarina. Como médico, si tengo un paciente con fibrilación auricular no valvular hoy día y le doy otro producto que no sea Dabigatran como primera opción, pues ya no seguí las guías. ¿Cómo? Pues esa confianza genera. Pues qué padre, ¿no? Porque hace 3 años no puede decir eso. Pues hoy día sí, pues los resultados son un buen producto, bueno, pues ahí están las guías, hay que decirlo como es. Pues, ahorita las vamos a repasar, ¿de acuerdo? Entonces, estas subpoblaciones son diferentes y la dosis en ortopedia es completamente diferente a la dosis en FA. En FA son 300 miligramos al día, 150 miligramos cada 12 horas. Aquí la dosis es mucho menor. Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿qué nos dicen las guías? Sí, porque aquí viene lo complicado. Oye, pues sí, pero como médico me invaden hoy día del otro laboratorio, de no sé qué, y el año que entra, pues porque van a ser 3, ¿no? Los años que vengan, pues quién sabe, porque vamos a tener como 6 opciones de nuevos anticoagulantes. ¿En qué nos debemos de fijar, creo yo, desde el punto de vista médico? Y aquí viene un tema muy importante.
independientemente de las dosis y todo, que vienen incluso aquí en la cosita esta que nos da, lo más importante, vamos a tocar esa fibra no académica, médica, psicológica, el miedo que nos da usar un anticoagulante, ¿no? Repito, un antibiótico no estaría bien, la verdad. Ya me he ido a mi casa después de la consulta y irme a descansar y estoy cenando. Estoy aquí por el gran interés que siempre ha dado el tema del fenómeno trombótico como un problema de salud pública. Uno, dos, por lo delicado que es el tema. Porque no solamente desde el punto de vista académico es algo muy interesante, sino también desde el punto de vista médico. Y por eso es que ha sido un proceso. Y por eso es que es padre ver los cambios en cuanto al uso de un anticoagulante. Aquí la situación es una. Si el paciente hace un fenómeno trombótico, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? No. Pues mal por el paciente, ¿no? Pero pues hasta ahí. Hizo un fenómeno trombótico. ¿Qué tal mal me voy a sentir? No tanto, porque es la evolución natural de la enfermedad. Es decir, la cirugía ortopédica, el cáncer, etcétera, confiere un riesgo de trombosis, ¿no? Está establecido en todos los libros. Oye, ¿qué pues hizo tromboembolia pulmonar? Esta pacientita, ¿no?, que operamos de la cadera, bueno, yo no, ustedes, de 72 años y que se fue a su casa. Oye, ¿cómo le fue a la viejita? Pues quién sabe, yo creo que muy bien, porque no regresó. No, pues no regresó porque sabemos que el pico máximo de tromboembolia pulmonar es a los 21 días que sigue la cirugía, y entonces la viejita se paró al baño en la madrugada y cayó plaques. Y como médico, siempre que un paciente cae plaques, decimos que se infartó. No, no sé por qué. No, pues muchas plaques son tromboembolias. Entonces, en realidad es un padecimiento subdiagnosticado. ¿Cuántos hacen trombosis? ¿Quién sabe? La mayoría de las trombosis venosas profundas son asintomáticas y hacen microembolismos pulmonares y nunca lo diagnosticamos. Entonces, una masiva, pues plaques, ¿no? ¿Cuánto es? Pues la mitad, el 50% de los pacientes que hacen tromboembolia pulmonar se mueren, ¿no? ¿De acuerdo ahí? 2 millones hacen eventos trombóticos fatales, 2 millones. Bueno, entonces, finalmente, si hace un evento trombótico, bueno, pues es un riesgo propio de la cirugía. Pero si el paciente sangra, fue mi chocho, ¿sí o no? Por eso, la dificultad de dar el paso, ¿no?, y de recetar y de manejar la anticoagulación. Pero ahí les va. Hoy día, en ningún lugar estamos exentos de la medicina legal, ¿no? Bueno, yo en el Ángeles del Padre Gato, se imaginarán, bueno, pues sí, pero todos estamos. ¿Cuál es aquí nuestra protección? Nada, seguir lo que dicen las guías, punto. Si tú desde el punto de vista académico haces lo que está reforzado por una guía, ¿quién va a decir que estuvo mal? No existe. Pero ahí les va. Hoy día no tan solo puedes ser juzgado por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. No, porque pues hoy día el paciente se mete en 5 minutos en internet, en la sala de espera de tu consultorio, en Wikipedia, no sé qué me dice, y ya es doctor en 5 minutos, ¿no? En 7 minutos es subespecialista y en 10 sabe más coagulación que tú, ¿no? Y entonces, oiga, ¿qué? ¿Y por qué no me recetó tal cosa? Pero ahí está. Entonces, ojo, hoy día, y con la difusión, ¿no?, los laboratorios, etcétera, trombosis, los anuncios en Estados Unidos, si usted tiene fibrilación, vaya con su médico, tómese el pulso, y si está rítmico, ta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada, seguir las guías, apegarnos a las guías. Si el paciente sangra, sí, pues está establecido, es un riesgo, ¿no? Si estás usando un anticoagulante, obviamente existe un riesgo de sangrado. ¿Que es bajo? Sí. ¿Que por eso se aprueba por la FDA, etc? Sí. ¿Que por eso incluye una guía? Sí. Pero, conclusión, no importa, como vamos a ver ahorita en las guías, lo que usemos, pero hagamos prevención, hagamos profilaxis. Entonces, si finalmente el paciente hace un evento trombótico, pero es porque se fue a casa sin nada, ahí sí está clarísimo que no hicimos lo correcto. Si el paciente se va a casa y es un fenómeno trombótico, no obstante profilaxis, está establecido que lo puede hacer. Si el paciente sangra con profilaxis, no importa, tú hiciste lo correcto y también es un riesgo que está determinado. Más sin embargo, el riesgo de que un paciente haga un fenómeno trombótico porque se va a casa sin nada es infinitamente más alto que el riesgo de sangrado por cualquiera de los productos que nosotros utilicemos a las dosis correctas y en los pacientes indicados. Punto. Esa es la conclusión. Hoy por hoy,
Y son guías que afortunadamente cambian cada 2, 3, 4 años, porque si no sería una locura, cada vez tendríamos que estudiar más los médicos todo. Estas guías, que para mí, como internista, pues representan las guías del fenómeno trombótico, porque ahí viene todo, no solamente en ortopedia, sino en todo. Pues si no, imagínense, oye, ¿ya viste las últimas guías europeas de fibrilación auricular? Oye, pues tendría que estar estudiando todo el día, ¿no? ¿Quién me mantiene? Porque ahorita tendría que leer las de próstata, las de pulmón, las de EBC isquémico, las de fibrilación auricular. Espera un poquito porque el ortopedista me pidió la valoración preoperatoria del paciente y entonces qué recomendaciones le voy a dejar ahí en mi nota. Se sugiere medidas antitrombóticas y tal dosis de tal, no sé, ¿verdad? Entonces, pues no se puede. Bueno, unas guías que reúnen en sí el fenómeno trombótico, ya para terminar, y que puedan ustedes hablar, o sea, que salieron hace un par de meses, que es la 9ª edición, dice, muy claro, ¿ok? Pacientes que van a ir a reemplazo total de cadera o de rodilla, independientemente del uso concomitante de compresión neumática intermitente, tal, se sugiere el uso de heparina de bajo peso molecular, preferentemente a otros agentes. Nosotros recomendamos como alternativa Fondaparinux, no lo tenemos, Apixaban, todavía no sale, Dabigatran, Rivaroxaban o dosis ajustadas de antagonista de vitamina K, o aspirina. Entonces cuando leímos nosotros esto, Dios mío, ¿cómo aspirina? ¿No? ¿Quién se le ocurrió esta locura? Pues no le estaba yo diciendo que aquí los antiagregantes y que acá la fase plasmática es bueno, sí, solamente un miembro de todo el comité dijo aspirina, evidentemente los demás se pusieron en contra, y ahí está en las guías, ¿ok? Pero así está. Bueno, si evidentemente está, por favor no. Ahora, sí para otras cosas, pero no para eso, ¿verdad? Ok. En pacientes que van a cirugía ortopédica mayor y que no quieren cooperar, en una palabra, doctor, ¿me va usted a picar 30 días? No. Ok, pues. Que declinen o que no quieran inyectarse, se recomienda el uso de Apixaban o Dabigatran, alternativamente a Rivaroxaban o dosis ajustadas de vitamina K. Solo si los anteriores, o sea, Apixaban o Dabigatran, no están disponibles. Se acabó. Ya, ahí está la guía, muy claro, ¿no? Entonces, oye, ¿no se quiere picar 30 días? No, pues se la mando 10. No, ahorita vamos a ver cuántos días es la última recomendación. ¿No se quiere picar? No. Aquí están las opciones. Apixaban, que estará el año que entra, o Dabigatran. Preferentemente a Rivaroxaban o dosis ajustadas de vitamina K, más que otras alternativas de profilaxis. Esto es para cirugía ortopédica. FA, Dabigatran. Después, warfarina. Después, ninguno. Así está. ¿Ok? Ahora, para los pacientes que van a cirugía ortopédica mayor, se sugiere extender la terapia tromboprofiláctica en el paciente ambulatorio por un periodo de 35 días, más que solamente por 10 a 14 días. Entonces, antes se nos decía 28 a 35 días para el paciente de cadera, 6 a 10 días para el paciente de rodilla. Hoy día se simplifica y para ambos tipos de pacientes se recomienda llevar la tromboprofilaxis por 35 días. Y entonces me dicen, oye, ¿tiene que ser por 35 días? No, eso dice la guía, y son guías, es decir, son recomendaciones, ¿no? No es lo que tenemos que hacer, cada paciente es diferente y hay que individualizar y evidentemente habrá quien se beneficie más de un producto que de otro. No quiere decir desplazamiento total de... Tan es así que hoy día pacientes bien anticoagulados con warfarina, con acenocumarina, con INRs dentro del margen terapéutico no está indicado hacer el switch. Pues ojo, hay que individualizar más. Sin embargo, me dicen, ¿tiene que ser 35 días? No, mientras el paciente tenga el factor de riesgo para trombosis, y el principal factor de riesgo para trombosis en este caso es inmovilización. Después de ver la primera cirugía ortopédica en mi vida, me quedó claro por qué se conformaba la triada de Virchow, ¿no? Éstasis sanguínea, daño endotelial, ¿no? La pierna hasta acá, como internista me quedaba lejos.
Y después, cambio en la conformación de los productos hematológicos. Evidentemente tienen mayor liberación de factor de von Willebrand y todas esas cosas. Entonces, ¿hasta cuándo sigue en riesgo el paciente de eventos trombóticos? Pues mientras sigue movilizado. Y si no fueron 35 días, si fueron 40, pues entonces serán los 40. ¿Ok? Déjenme quitar esto para acabar. Bueno, bien. Ok. Ahora, ya no les voy a mencionar todo esto que ya les mencioné. Conclusión, pues pareciera que entramos a una nueva era en el conocimiento del fenómeno trombótico, lo que nos obliga a realizar cambios en nuestra práctica profesional, en cuanto a qué estratificación, factores de riesgo y uso de nuevos productos. El objetivo entonces de generar un conocimiento, pues es provocar cambios en la población, es decir, que todos hagamos una mayor tromboprofilaxis y medicina preventiva, y no tan solo para satisfacción de quienes entienden todo esto tan complicado de la población. Muchísimas gracias y provecho. Preguntas, comentarios, dudas que surjan. ¿Podría ponernos la luz otra vez, por favor? Sí, doctora. Doctor García, buenas noches. Felicitarlo por su plática, muy interesante y también muy amena la manera que la presenta. Gracias por estar. Creo que es prudente, y a mí me da mucha pena que no hubiera más instancias de cadena de rodilla en este momento, por los cuidados, sobre todo en el hospital de trauma. No tanto en la ortopedia, que sí tenemos un poquito más de conciencia, creo yo. En el hospital de trauma tienen más problemas de este tipo, y cuando se les dice como que no descartan, como que no lo tienen, o como que no lo alcanzan a analizar para sus pacientes. Este problema de que el viejito iba muy bien, a la una, a las 2 semanas, pues bye y ya no recuerda la consulta ni la retiro de puntos, pues lo hemos visto con familiares, con conocidos, y lo que nos platican nuestros pacientes por mucho tiempo. Una pregunta, ¿se le llama cirugía ortopédica mayor solamente a rodilla y a cadera? Sí. ¿Qué hay con la columna? Porque cuando dicen cirugía mayor, para mí que soy doctor de columna, es más mayor, es que se va a decirlo, o es más técnicamente difícil una columna que una cadera o una rodilla. Sí. Pero entiendo que los riesgos sí son mayores en cadera y en rodilla. Sí, es correcto. El riesgo de trombosis es mayor en estas dos y es así como se les llama. Y el apartado de cirugía de columna viene en las guías, sobre todo en lo que se refiere a neurocirugía. Sin embargo, también se contempla, pero con medidas profilácticas distintas. Es decir, es un subgrupo de pacientes en donde particularmente estos nuevos anticoagulantes no se han estudiado. Sí, porque muchos ubican en neurocirugía, pero curiosamente la columna en el PUEM, el Programa Único de Educación Médica de la UNAM, la única especialidad que incluye columna es ortopedia. Los neuroestudiantes, en la información, no tienen una sola guía o un solo mes de evaluación de columna. Aquí en este caso de las guías del ACCP, del CHEST, lo clasifican pues en lo que es profilaxis de neurocirugía. Sin embargo, no se ha estudiado estos nuevos productos en esa subpoblación. Sí. No, a usted. Soy el doctor Guzmán, igual tengo los hospitales que estamos aquí. Está su casa cuando usted esté ahí. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con el doctor Gómez. Creo que la cirugía ortopédica, también la columna vertebral, tiene que ver mucho con todo lo que son los problemas trombóticos. Si bien es cierto, ya han hecho estudios en este tipo de pacientes y sí han encontrado factores de riesgo que estos pacientes embolicen. Yo creo que habría que hacer algunas revisiones, que ya existen estudios multicéntricos o estudios aleatorios en los cuales hay pacientes, sobre todo pacientes de 60, 70 años, que ya tienen problemas crónicos degenerativos que sí propician el factor trombótico. Hay angiólogos o hay internistas que han hecho este seguimiento a estos pacientes y a veces fallecen, o sea, ya no van a la consulta. Entonces,
habría que revisar ahí ese tema en especial, y sí es cierto, o sea, lo que es la cadera y la rodilla son los que mayor predisponen a la trombosis. Por otra parte, usted que maneja muy bien este tema, estará de acuerdo conmigo que cuando presentan a Ramón y Cajal y a este Virchow para ver lo del premio Nobel, se la dan a Ramón y Cajal. Entonces no sé si Virchow debiera haber recibido o no el premio Nobel en aquel tiempo, pero lo que sí es cierto es que nuestros pacientes, cuando nosotros los interveníamos quirúrgicamente de la cadera y la rodilla, muchos no regresaban. O sea, había un periodo de ventana, como usted decía, que el paciente lo citábamos en 15 días o en 20 días para el retiro de puntos y el paciente ya no llegaba. A veces era un problema del hospital, o era un problema federal, o a veces era un problema que no entendíamos realmente cómo manejar a un paciente para una cirugía mayor. Hoy en día ya hay criterios, como usted dice, ya hay muchas recomendaciones y creo que el índice de muerte y mortalidad está bajando en nuestros hospitales aquí en México. Mi pregunta que yo le quiero hacer a usted es cómo ha visto en México los países, digo, los hospitales privados y los hospitales federales en cuanto al manejo y las recomendaciones para que estos pacientes no nos hagan la tromboembolia pulmonar. Sí, muy bien, doctor, muchas gracias. En general, este es un problema que está subdiagnosticado. Como la mayoría de las enfermedades en nuestro medio, aquí los estudios han sido muy amplios y más que en cirugía ortopédica, por ejemplo, en lo que es fibrilación auricular, ¿no? O sea, estudios de detección, diagnóstico, etc. En realidad, la estratificación de riesgo en cuanto al fenómeno trombótico es demasiado baja en nuestro país. Más sin embargo, les digo, bueno, ¿y cuál es nuestro trabajo en cuanto a detección de enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo diabetes y hipertensión, ¿no? Las que siempre nos bombardean en todos los foros de medicina, pues subdiagnosticadas también en nuestro medio? O sea, no solamente lo que es el fenómeno trombótico, sino nos surge esa medicina de detección de factores de riesgo para ampliar las medidas preventivas, ¿no? Tanto primarias como secundarias, y es en donde nos estamos quedando cortos. En lo que se refiere al fenómeno trombótico, lo que es urgente es la estratificación de riesgo, como mencioné, cuando el paciente ingresa al hospital. Una de las principales causas de mortalidad en los pacientes hospitalizados es trombosis, ¿no? Es mucho más amplia la trombosis de lo que se cree, por ejemplo, en pacientes no quirúrgicos. Pacientes médicos no quirúrgicos, también hay una guía hoy día de estratificación y de recomendaciones de en quién medias, en quién esto y en quién el otro. Entonces, en general es algo que está poco trabajado, pero que afortunadamente ha aumentado, antes que nada, el número de diagnósticos de este tipo de prácticas de hace más de 3 años, no solamente a nivel de cirugía ortopédica, sino ya con internistas, cardiólogos, etc. Y pues bueno, será algo que tenemos que trabajar todos. Pues, si no hay más por el momento, agradecemos a cortesía del laboratorio Boehringer, gracias por el apoyo, gracias por la coordinación y la factibilidad para poder realizar este evento, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Quedamos a sus órdenes aquí en el Hospital de Ortopedia. Muchísimas gracias nuevamente.